Bueno, vos te presentás y luego lo corremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos. Yo soy Liliana Racauchi. Bueno, yo soy Pepe Vidart. Somos directores de Las Dalias, que es un lugar que estamos tras la Sierra, Córdoba, Argentina, donde llevamos adelante una tarea desde hace 25 años en relación a la salud, la alimentación, el yoga, el contacto con la naturaleza. Es una posada, un lugar de descanso, de relax, con una propuesta ecológica en la construcción y en lo que nosotros ofrecemos. Y bueno, y hoy vamos a dar una charla en relación a lo que venimos trabajando desde hace ya casi 40 años, que tiene que ver con la salud, la alimentación y las emociones. Así que, bueno, veo que se va acercando más gente. Vamos a ir esperando que aparezcan algunos más. Nosotros estamos acá en Tras la Sierra, en un pueblito que se llama Las Chacras. Vivimos acá hace 25 años. Antes vivíamos en Bariloche, o sea que siempre éramos oriundos de Buenos Aires y nos fuimos a vivir al interior buscando la naturaleza, buscando la tranquilidad y por ahí una coherencia en lo que veníamos buscando e investigando, que tiene que ver con lo que llamamos la vida natural, que justamente era esto, ¿no? Poder continuar con nuestra propuesta de alimentación, de actividad física, del yoga, que venimos practicando hace ya también casi 40 años, así que ya estamos con bastante tiempo en todo esto. Bueno, miren, acá me dicen que se está escuchando bien, que está todo bien, así que yo voy a empezar, vamos a ir charlando los dos. Yo doy una introducción en esto que nosotros hablamos de salud holística y alimentación. Holística en este sentido de integradora, holística que quiere decir abarcativa, es tomar al ser humano desde todos los aspectos que hacen a la posibilidad de su propio bienestar. Entonces, no sé, a veces la definición de salud es un poco arbitraria, pero se habla de que la salud es un estado de bienestar que para cada uno también es relativo. Pero yo creo que después de muchos años diría que la salud es una actitud en realidad ante la vida, que una persona puede estar enferma o padeciendo alguna situación de enfermedad particular y sin embargo tener una actitud amorosa hacia sí mismo, hacia lo que lo rodea. Estos últimos años he pensado que tal vez la salud sería la posibilidad que tiene una persona de florecer en la bondad. Eso lo llamo salud. O sea, más allá de que pueda tener alguna problemática particular. Yo creo que en general la medicina convencional toma a la salud, a la persona como una enfermedad y no como un enfermo donde hay diferentes particularidades, diferentes características. La medicina natural, o por lo menos la que nosotros venimos accediendo a través de la macrobiótica, de la medicina natural y de distintas corrientes en las cuales hemos hecho una síntesis, toma al individuo teniendo en cuenta su posibilidad de autorregulación, dejando que se exprese lo que está ocurriendo desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo biológico, y ser muy cuidadoso con esta actitud intervencionista, sino dejando más bien que se manifiesten las cosas y que uno pueda ir encontrando pautas de prevención y de resolución naturales. No significa que uno esté en contra de la medicina convencional, porque obviamente da muchas respuestas a un montón de situaciones. Al contrario, no, tratamos de no estar en contra de nada, ni a favor así dogmáticamente, ni en un lado ni en el otro, sino que simplemente se trata de una actitud respetuosa hacia la persona. Teniendo en cuenta este concepto, digamos, de salud, podría, para poder transmitirlo más fácil, o más didácticamente, decir que la salud es un triángulo equilátero, donde hay tres aspectos a los que debemos tener en cuenta y que ninguno sobredimensione al otro, que sean tres aspectos que tengan la misma envergadura.
podrían no ser 3, podrían ser 4, 5, 10. Yo hablo de 3 básicos como para que se pueda entender más. 3 aspectos que tienen la misma dimensión, que sería, por eso hablo de un triángulo equilátero, o sea, con 3 lados iguales. Uno, que sería el aspecto químico, es decir, todo lo que entra al torrente sanguíneo que hace a la calidad de mi medio interno y de mi sangre, ¿no? Ahí entra el alimento, el oxígeno, ya después me voy a ir explayando en eso. El otro es el estructural, que sería, digamos, todo el funcionamiento de la cañería de la casa, sería los huesos, la columna vertebral, las articulaciones, en fin, todo lo que hace a mi posibilidad de movimiento y de actividad. Y la base sería lo psicológico, es decir, la comprensión de mis estados emocionales. Esos 3 aspectos tienen que tener la misma dimensión para que una persona pueda manejar un poco las riendas de su vida. No quiero hablar en términos absolutos, es decir, no digo para que maneje las riendas de su vida, para que relativamente no sea que la vida lo maneje, sino que esa persona pueda sentir que algo puede hacer con lo que le va ocurriendo en el día a día. O sea, lo psicológico, lo estructural y lo químico. Yo me voy a ir refiriendo a lo químico y a lo estructural y quisiera que Pepe empezara con lo psicológico que llamamos, es decir, esa parte, ese lado de la columna, del triángulo, de la salud. Hola, bueno, la forma que nosotros tenemos de ir encarando, o que vemos, no es que nosotros, sino que uno ve como una posibilidad de transformación, es a través de la meditación. Lo interesante acá sería cómo, a ver, en el comienzo, cómo vamos a escuchar lo que acá hay un hombre que está hablando. Si uno escucha a través de todos sus conocimientos, de sus creencias, de sus ideas, de sus experiencias, todo eso ejerce como una autoridad interna y determina, ya va determinando qué es lo que veo bien, qué es lo que veo mal. Entonces, me parece muy interesante aprender a ver y escuchar, liberándose, descartando todo ese acúmulo de conocimientos que son condicionamientos, mis creencias, mis ideas, experiencias, etcétera, etcétera. De esa forma, uno puede escuchar desde un lugar de humildad, de inocencia. La palabra inocencia significa libre de heridas. Y sin toda esa carga. De esa manera puede ser que pueda dar con la verdad de lo que se dice o la falsedad de lo que se dice. Voy a estar en contacto con lo que se está diciendo o viendo. Entonces invito a escuchar desde ese lugar que creo que genera una capacidad mucho más creativa. Y hay la posibilidad de aprender algo. Si yo voy y busco aprender desde mis conocimientos, es muy poco. Bien, entonces estoy diciendo de que escuchar libre de todo el condicionamiento, sin aprobar ni desaprobar. Escuchar y ver qué hay de real o de falso. Pero lo voy a ver en la medida que dejo que se exprese. Bueno, uno entiende la palabra meditación en sánscrito, significa un estado de atención sin opciones. ¿Qué significa sin opciones? Sin opciones, como esto viene mucho del budismo, del taoísmo y sobre todo de los Vedas, que es lo más antiguo que hay, que tienen como 6.000 años. Pero, a ver, por ejemplo, alguien que fue más claro tal vez, o no sé si más claro, perdón, bueno, me resulta a mí a lo mejor más claro lo que decían los taoístas: no apruebes, no desapruebes, no aceptes, no rechaces. Ellos hablaban de el Wu Wei, el Tao, que es el Wu Wei, que es la acción de la no acción. ¿Qué significa la acción? La acción es la atención y la no acción es el que no intervengo frente a lo que observo. Entonces, el estado de meditación sería un estado de plena atención sin opciones. Entonces, como dijimos, sin aprobar, sin desaprobar, sin que consiento ni controlo. Y en ese estado, en esa cualidad
de atención, que es el estado de meditación, es que estamos dando la posibilidad de estar en contacto con lo que es, con nuestra realidad. A veces lo que es uno lo rehuye, uno se escapa, se evade, porque hay cosas que a lo mejor le resultan, no sé, desagradables o dolorosas o no le gustan, no sé. Pero ese escaparme, ese evadirme, ese rechazar esas cosas, ese no querer verlas, ese no querer asumirlas, o ese querer, eso lo que está hablando es de un rechazo. Cuando yo rechazo algo, lo único que yo estoy logrando es fortalecer lo que está pasando y darle continuidad. Eso es algo, yo lo veo como algo claro. No sé, bueno, cada uno verá si es real o no. Yo veo que en la medida de que uno rechaza algo, lo fortalece y le da continuidad. Y ese es el movimiento constante de uno. Uno vive en un movimiento constante de aprobación y desaprobación. Acá habría que hacer un distingo, tal vez. Si yo me refiero a las cosas tangibles, cosas fácticas, desde ya que voy a probar cosas y de cosas otras voy a desaprobar. Si voy a comprar manzanas y el verdulero me da unas manzanas en mal estado, tan pasadas, yo las voy a rechazar y no genera ningún problema. Más bien es lo lógico que haga que no me lleve manzanas pasadas, podridas, no sé, por decir algo, ¿no? Ese es un ejemplo. O si voy a comprar una prenda y está rota, bueno, más bien que no la voy a comprar. La desapruebo, la rechazo y quiero otra que esté en buen estado. Pero cuando hablamos en el campo psicológico, es otra historia. Trasladar ese movimiento de aprobación y desaprobación, que en el campo fáctico sí tiene su lógica, trasladarlo al campo psicológico, no, ahí genera conflicto, porque lo que está generando es fortalecer y perpetuar lo que está pasando. Entonces, el arte de ver sería un arte que es el arte de la meditación, que es el arte de observar, de escuchar, sin ninguna preferencia, sin querer controlar, sin querer modificar lo que es. El Buda hablaba de que el deseo de cambio era el conflicto, y tal cual, o sea, yo me descubro, no sé, que de pronto veo que le contesté a alguien en una forma inadecuada, violenta, grosera, lo que fuere, y censuro eso, digo, uy, qué mal que estuve, qué mal que hice esto, no tengo que hacer así, tengo que contestar de otra manera, tengo que responder diferente, tengo que ser más tolerante. Todo ese tengo, debo, hay que, es algo que debería ser, lo que yo espero que tendría que ser. Ese ideal de conducta, ese ideal de forma de pensar, de sentir, se contrapone con una realidad que a lo mejor se está expresando en mí. Y ahí estoy generando los opuestos, y ahí hay lucha de opuestos. Estoy generando una lucha interna entre lo que pasa y lo que desearía que pase. Por eso que cuando uno a lo mejor encuentra a cualquier amigo en la calle, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y él dice, aquí ando en la lucha. ¿La lucha de qué? Sería lógico si es que viene de Siria, bueno, ahí sí, porque hay guerras y hay peleas. Pero ¿cuál lucha le está hablando? La lucha de la vida. Y la lucha de la vida, que de la que se habla comúnmente, no es más que el problema entre lo que es y lo que uno desearía que pasara. Cómo es el gobierno y cómo desearía que sea, el anterior y el que sea, cualquiera. O cómo es mi pareja y cómo yo desearía que sea, o cómo es mi jefe o mi empleado y cómo es y cómo que quisiera que sea. Ahí todo eso es conflicto. Lo único, el conflicto es como que yo soy la fábrica, el elaborador del conflicto. ¿Cuándo lo elaboro? Al generar el opuesto. Entonces, si yo estoy buscando la meditación para generar un estado de paz interior, significa que no la tengo. ¿Cuál es mi realidad? Que a lo mejor soy ansioso, que estoy muy preocupado, o que siento un vacío interno, o que siento confusión, o que siento soledad, o que me siento mal, Y entonces busco la meditación, a lo mejor como una forma de estar bien. Y ya ahí estoy generando el problema. Está bien, uno puede encontrar durante un tiempo un estado de bienestar,
Pero ¿estamos hablando de eso o estamos hablando de la posibilidad de una transformación? La meditación entendida desde este lugar del que estoy hablando es una posibilidad de una transformación profunda, radical, que algo termine de operar. Termine de operar cuando no busco que termine, sino cuando me intereso, cuando observo, sin la intervención del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento se articula a partir de palabras. No hay pensamiento sin palabras. ¿Y las palabras qué son? Son símbolos, son representaciones, no es la cosa. Si yo digo, por ejemplo, bueno, yo estoy sintiendo miedo. ¿Y qué estoy hablando? Miedo, M-I-E-D-O. Estoy en las palabras, pero no estoy en la vivencia. Estar en la vivencia sin la palabra, o sea, si yo no nombro, si yo no etiqueto, no rotulo, si yo no hago eso, yo me meto en esa vivencia, estoy siendo esa vivencia, soy uno, como decían los Vedas, hablaban de no dividirse entre el que percibe y lo percibido, entre el observador y lo observado. No me escindo, no me divido, no estoy yo y el miedo. Yo no estoy yo y el miedo. Estoy yo y los lentes y el suéter, sí, obvio, no soy ni los lentes, ni el pullover, etc. Pero yo soy lo que siento, lo que pienso, lo que hago y lo que digo. Si yo estoy siendo todo uno con eso que estoy sintiendo, que pienso, que hago, que digo, lo que fuere, si soy todo uno con eso, ahí no estoy dividido, no hay fragmentación, no hay dualidad. Y ahí hay un quantum energético enorme, y ahí hay una posibilidad de tomar contacto con esa realidad profunda, y en ese estar en contacto, sin intervenir, sin ningún deseo de modificar nada, porque me doy cuenta que el deseo de modificar algo no es más que una resistencia, y que esa resistencia fortalece y perpetúa. Cuando me doy cuenta de eso, eso se desarma, se cae, y entonces me quedo atento, en silencio. Me quedo sin la actividad del pensamiento, porque me di cuenta que toda la actividad del pensamiento no es más que una resistencia. En ese momento me doy cuenta de eso, quedo en silencio. En el momento que estoy en silencio, en el estado, ahí ocurre un develarse todo ese contenido, ese entramado de lo que estoy sintiendo, lo que está pasando, y se está desarticulando. Esto parecería una fórmula de New Age muy simplista. No es ninguna fórmula, no es nada New Age ni nada, porque está dicho por hace miles de años por muchas corrientes, como ya dije, los Vedas, el taoísmo, el budismo. Ni tampoco es que sea un método de solución de nada, sino que es algo tan simple como dejar que las cosas se expresan, no intervenir, y ahí terminan. Si hay un método, es que estoy queriendo buscar algo, estoy buscando lograr algo. En la medida que estoy buscando lograr algo, eso en realidad es una actividad muy del ego, egoica. Uno quiere a lo mejor lograr estar estar libre de los conflictos, pero ese deseo, en realidad, si uno profundiza, a lo mejor va a parecer fuerte lo que digo, pero no es muy distinto que el CEO de la gran empresa que quiere tener, una Ferrari. Son deseos. Los deseos, no sé hasta dónde nos llevan. Una cosa son las necesidades. Hay necesidades que sí, uno necesita descanso, necesita dormir, necesita respirar primero que nada. Y hasta puede haber una sensación, una necesidad de que algo termine, porque uno ya lo siente visceralmente. Entonces estoy hablando desde una necesidad y observo, no desde el deseo de estar libre del conflicto, sino desde una necesidad de comprender y de ver de qué se trata lo que me está pasando. Algo que a lo mejor se viene repitiendo y perpetuando desde hace mucho tiempo. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Pero desde un interés amoroso. Hay una mujer que dice algo que me parece muy interesante. Tiene un centro de meditación en Manhattan. Y ella habla de un amoroso estado de alerta, percepción sin preferencias. O sea, sin preferencia lo que dijimos antes, ni lo apruebo, ni lo desapruebo, ni nada. Estoy ahí. Entonces, un amoroso estado de presencia sin preferencias en lo que es. Esa es la maravilla. Bueno,
Yo ahora le voy a dar un tiempo a Liliana que hable y después en todo caso reforzamos algo. Bueno, acá continúo yo. Bueno, siempre me hace bien escuchar las cosas que dice Pepe, por más que las vengo escuchando hace más de 40 años, pero me hacen bien. Bueno, a ver, yo hablé de este triángulo de la salud, de los 3 lados equiláteros que cada uno tiene que tener la misma dimensión. ¿Por qué digo eso? Porque solemos sobredimensionar en general un aspecto, o sea, estamos aquellos que solamente buscan una alimentación saludable y no tienen en cuenta el movimiento, la actividad física, o no saben cómo mirarse o cómo resolver sus problemáticas particulares. O el que pone todas las fichas en lo psicológico o en la meditación, o el que pone todas las fichas en el yoga, por ejemplo. Y realmente por eso pienso que está bueno tener una mirada integradora, donde todos los aspectos tienen un valor y una profundidad y un valor. Y después cuando uno resuelve ciertas situaciones, enfermedades por ahí, físicas o psicológicas, uno después no sabe cuál fue, pero fue el cúmulo de todo lo que ayudó a que uno pueda sentirse mejor. Y cuando uno es el artífice de su propia sanación o curación, eso fortalece, eso te va dando confianza y seguridad en vos mismo y en la vida también. Pero obviamente que una dirección uno tiene que seguir. A ver, cuando voy a hablar del aspecto químico, que quiere decir todo lo que entra a mi torrente sanguíneo y hace a la calidad de mi medio interno, porque el medio interno no es solamente la sangre, sino también todos los fluidos corporales. Bueno, y acá quiero hablar algo que por ahí muchos de ustedes conocerán, pero por ahí otros no, y vale la pena decirlo. El medio interno, todo el medio interno, para que sea de una buena calidad, tiene que tener un pH alcalino. Ciertamente alcalino, o sea, se habla entre 7,39 a 7,41. Eso sería, digamos, un medio interno donde aparecen situaciones y el organismo tiene capacidad de revertir. Eso sería tener algo que hoy está tan en boga, que es tener un sistema inmunológico más o menos que funcione, que tiene capacidad, digamos, de hacer frente a situaciones adversas o a virus, bacterias, situaciones de la vida en general. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, y en general la mayoría de las personas, tenemos el medio interno acidificado. Cuando hay un medio interno acidificado es una tierra fértil para que aparezcan diferentes tipos de enfermedades, de problemáticas, de virus, de bacterias y de tantas cosas más. La tierra, por ejemplo, cuando la tierra no tiene la suficiente fuerza porque no está bien alimentada, o es una tierra seca o demasiado húmeda, yo plante lo que plante, la zanahoria va a salir de este tamaño, el repollo va a estar lleno de pulgones, aparecen las hormigas de las plantas. Y entonces, ¿qué hace la gente? En general le tira un insecticida o un fertilizante para que no sea atacado por los bichos, en vez de mejorar la calidad de esa tierra. O sea, darle alcalinidad, darle minerales, darle fuerza. Lo mismo pasa con nuestro medio interno. Si frente a diferentes tipos de problemas yo voy y me tomo el antibiótico o trato de tapar el síntoma con los ibuprofenos o con los paracetamoles y todo eso, obviamente no estoy dejando, digamos, no estoy tratando de entender la causa, el origen y dándole fuerza a ese medio interno. No digo que no haya que tomar ibuprofeno ni antibióticos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que tenemos que ir a la causa de las cuestiones. Y la causa tiene que ver con la calidad de mi sangre, de mi medio interno. Entonces, en general es ácido. ¿Cuáles son los síntomas de un medio interno acidificado? Mal humor, irritabilidad, cansancio, inflamaciones e infecciones recurrentes, contracturas, o sea, dolores de cabeza, dolores de pierna, cistitis, vaginitis, resfríos, gripes, COVID-19, todo eso habla de un medio interno acidificado. El extremo, digamos, del grado máximo de acidificación sería el cáncer. Después están
las enfermedades de la civilización, que hoy son tan comunes, que están adormecidas en este momento, pero que son artritis, artrosis, reuma, depresión, hipertensión, hipercolesterolemia, dificultades en la concepción, quistes y fibromas uterinos que hacen remoción de útero en tantas mujeres, colon irritable, que es así como, digamos, las enfermedades respiratorias que se dan una y otra vez a lo largo de todo el año. Todo eso habla de un medio interno ácido. Y, digamos, ¿qué son las cosas que acidifican? Bueno, lo que acidifica fundamentalmente es la mala sangre, estar estresado, no tener el descanso suficiente, eso hace que no haya fuerza en el organismo, una mala oxigenación, ahora voy a hablar de la oxigenación en particular, exceso de comida, exceso de cafeína, exceso de azúcar, exceso de harinas, exceso de lácteos, carnes, lechuga, tomate, rúcula, aceite de oliva, cítricos, pastas en general. Todo eso es acidificante. No significa que yo no voy a comer cosas ácidas, sino que tengo que aprender a compensar. O sea, sí acidifica, lo que más acidifica son los químicos. O sea, una persona que tiene mucha medicación encima, o los alimentos industrializados que están llenos de químicos y verdaderamente le quitan el valor nutritivo al alimento, porque son tantos los químicos que la persona no absorbe verdaderamente el nutriente de ese alimento. Conservadores, resaltadores de sabor, agroquímicos en general, fertilizantes, bueno, todo eso acidifica el medio interno. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la posibilidad de llevar adelante una alimentación más alcalina que signifique, cómo sería, ¿no?, la posibilidad de llevar adelante una alimentación más alcalina que permita, no que yo tenga un cartel que diga persona sana, sino que yo tenga herramientas internas como para poder hacer frente y que las cosas pasen por mí sin que me tengan que internar o sin que me agarren enfermedades extremas? Bueno, es justamente esa posibilidad de tener, digamos, una alimentación más amigable con la naturaleza y equilibrada. O sea, para eso hay que estudiar, hay que tratar de entender. Por ejemplo, sería una alimentación basada en cereales integrales, que son arroz integral, mijo, cebada perlada, quinoa, avena, centeno, maíz, bueno, varios cereales integrales que son carbohidratos de combustión lenta. Una cosa es un carbohidrato de combustión rápida, que es lo que hace, sube y baja la glucosa de la sangre rápidamente. En cambio, un carbohidrato de combustión lenta, como los cereales integrales, tienen la posibilidad de subir y bajar la glucosa despaciosamente. El arroz integral, por ejemplo, que seguramente muchos de ustedes lo consumen, es uno de los cereales más equilibrados en la relación ácido y alcalino. Es muy digerible y justamente en esta época que ahora ya empezamos en lo que se llama un poco la quinta estación, que es el intermedio entre el otoño-invierno y la primavera-verano, y aparecen muchas alergias y aparecen problemas de hígado, el arroz integral es, como digamos, de los cereales más beneficiosos para consumir. Bueno, después, legumbres, que son proteínas vegetales, por ejemplo, el poroto aduki, el garbanzo, el poroto negro, la lenteja, el poroto de soja. Bueno, esos también son alimentos importantísimos de consumir porque tienen muchísimas propiedades y son proteínas vegetales. Y como proteínas vegetales justamente dan energía, son fibra, o sea, la fibra, digamos, una alimentación a base de fibra, tiene muchas ventajas porque ayuda a eliminar los elementos tóxicos del organismo. Solo que hay que saber consumirla para que no sea exceso de fibra y el intestino tenga la capacidad de poder absorberlos. Bueno, digamos, el poroto aduki es una legumbre roja chiquitita que beneficia muchísimo la función del riñón, del estómago, del páncreas, ayuda a eliminar la necesidad de dulces. El garbanzo es un antidepresivo por excelencia, tiene muchos fitoestrógenos que ayudan a regular los estrógenos naturales del organismo. Por ejemplo, el hummus es un alimento súper recomendable
porque es un antidepresivo y es muy bueno a veces consumir una cucharada de hummus a la noche porque te va a ayudar a dormir mejor, porque también aumenta la cantidad de serotonina por su triptofano y también de melatonina. El poroto negro, por ejemplo, es un energizante maravilloso, tiene muchísimas posibilidades terapéuticas. En el caso de las mujeres ayuda a eliminar quistes y fibromas uterinos, y en el caso de los hombres también da una potencia sexual incluido y energética muy importante. Verduras, y tratando de utilizar verduras alcalinas, o sea, minimizando, no eliminando el tomate, la lechuga, la rúcula, la berenjena, la espinaca, que no digo que haya que no comerlas, pero sí compensarlas con verduras más alcalinas como la zanahoria, el zapallo, el repollo. Frutas con bajo contenido, el más bajo contenido posible en azúcar, como la manzana, la pera. Ahora van a venir, bueno, ahora no, pero dentro de poco aparecen los damascos, las cerezas, que son frutas que tienen propiedades nutritivas muy importantes, que benefician la función del hígado, y al no tener un caudal de azúcar tan importante, dan esa necesidad que el organismo a veces necesita de lo dulce sin sacar minerales. Ciertas proteínas animales, como por ejemplo el pescado de mares profundos, como el abadejo, la brótola, el lenguado, que son pescados que tienen los omega 3 y que son antiinflamatorios por excelencia. Para algunas personas que estuvieran dispuestas a consumir alguna proteína animal, un pollo orgánico, que también tiene muchas propiedades, porque el pollo es liviano para el hígado como proteína animal. Yo, por ejemplo, lo aconsejo bastante. El huevo orgánico, que también es una base de proteína muy importante para consumir moderadamente. Quesos, pero quesos que sean de procedencia orgánica, en poca cantidad, para que el organismo no genere moco, que los quesos, las harinas y el azúcar son generadores de mucosidad en el organismo. Y algas marinas, que tienen todos los minerales del mar, no solo yodo, sino que tienen hierro y mucho calcio. Las semillas de sésamo, que son fuente de calcio tan importante. Las almendras y las nueces, que son grasas insaturadas, que también otorgan energía al organismo, solo que hay que moderarlas y evitarlas en verano, y ahora en esta época comerlas más que nada en ensaladas. Bueno, y las hierbas medicinales, que son tan importantes de consumir, como por ejemplo el yantén, que está bueno en esta época que hay tantos problemas de enfermedades respiratorias. Justamente es un benefactor de los bronquios y de los pulmones, y además ayuda a eliminar quistes de mamas y quistes de las mujeres de ovarios y fibromas, porque es como que ayuda a eliminar las mucosidades que se generan en ciertos órganos. Y el té de Marcela, que es muy importante de consumir porque beneficia la función del intestino y además regula la glucosa de la sangre y también baja los decibeles. El té de carqueja para los hombres, que beneficia la función del hígado. El té bancha, que es, digamos, un té que viene del té verde, que es la parte, digamos, del tronquito del té verde, que se dé con sus hojitas, la parte de abajo de la planta, que se deja secar durante 3 años y concentra mucho los minerales y tiene un poder antioxidante muy importante. Eso para mí sería, o para nosotros, sería una alimentación más o menos equilibrada, por supuesto, teniendo en cuenta las características individuales, porque para cada persona, si bien esta es la base, para cada persona es distinto, de acuerdo a su actividad, al lugar donde vive, a la estación que está transcurriendo. No es la misma forma de comer que uno tiene que tener en otoño-invierno que en primavera-verano. Ni siquiera la que tiene en primavera que la que tiene en verano. O sea, eso todo depende. Por eso, bueno, digamos, yo me dedico a atender personas que, de acuerdo a su problemática particular, llevan adelante una alimentación basada en todo lo que digo, pero, digamos, compensada o equilibrada de diferentes formas. Eso sería, digamos, algo que tenemos que tener en cuenta de que
hay 3 órganos fundamentales que son los que tenemos que cuidar, que es hígado, riñón e intestino. Son los órganos filtros y muchas de nuestras problemáticas tienen que ver con el funcionamiento de esos 3 órganos. El colesterol alto o bajo tiene que ver con la capacidad que el hígado tiene de metabolizar las grasas, y la glucosa alta o baja tiene que ver con la capacidad que el hígado tiene de metabolizar los hidratos de carbono. Por eso es tan importante el funcionamiento del hígado. El riñón está íntimamente relacionado con el corazón y con el sistema circulatorio. Si el riñón no funciona bien, el corazón no va a funcionar bien. Y el riñón es muy sensible a todos los ácidos. Por eso es uno de los órganos más delicados en este momento. Por algo en todos los pueblos hay centros de diálisis. O sea, hoy hay muchísima gente con problemas renales. Y el intestino es un órgano que está íntimamente ligado, el intestino grueso, con los bronquios y los pulmones. Por eso en este momento, que estamos en el momento donde más enfermedades respiratorias están habiendo, más allá del COVID-19, esto ocurre todos los años, al órgano que tenemos que darle mucha importancia es al intestino grueso, cuidar el intestino. ¿Y cómo se lo cuida? Justamente, o sea, voy a decir algo que es importante, ¿no? Más allá de que la materia fecal tiene que ser vista y controlada diariamente. O sea, cuando uno le pregunta a la persona cómo funciona tu intestino, todo el mundo dice, sí, bien, yo lo muevo diariamente. Y no es solo eso, se me hincha la panza, tengo muchos gases, la materia fecal se hunde o flota, tendría que flotar. ¿Es verde? ¿Es amarilla clarita o es color habano? Ese es el color que en realidad tendría que tener, el color habano. Y por otro lado, si se afloja demasiado, estoy perdiendo demasiada energía. Y eso no es bueno, porque ahí pierdo un montón de nutrientes. Y si está demasiado contraído, no elimino las toxinas en la medida que tendría que eliminarlas. Y eso tampoco es bueno. Entonces tienen que observar, aprender a mirar, tienen que tener una base, digamos, teórica para entender cómo debo alimentarme, cómo está mi salud, y entender este principio tan antiguo, hipocrático, que dice que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. En el medio interno también algo que es fundamental e importante de tener en cuenta es el oxígeno, que es lo que entra a mi torrente sanguíneo. En investigaciones que se han hecho en Harvard con millones de dólares que han puesto para entender cómo funciona la salud del ser humano, en esa famosa que había antes, la pirámide nutricional, decían, lo primero es el oxígeno. O sea, antes de cocinarte, salí a caminar, salí a oxigenarte. La oxigenación es básica para que haya un buen estado de salud o para que uno tome las riendas de su salud. Oxígeno. Y en realidad, en épocas de estrés, en épocas de temor, en épocas de miedo, como las que hoy se están viviendo, es muy importante oxigenarse, porque en general, cuando hay estrés o cuando hay temor, la respiración es recorta, o sea, respiro acá, con lo cual no me oxigeno lo suficiente y no elimino el anhídrido carbónico necesario para sacar el elemento ácido del organismo, porque el oxígeno es alcalinizante y el anhídrido carbónico es ácido. Entonces, si yo no respiro bien, no estoy descargando el exceso de ácido del organismo. Entonces, la respiración tiene que ser larga, tiene que llegar hacia las costillas bajas, tiene que ser no profunda, sino consciente, lo más posible, o sea, estar consciente el mayor tiempo posible de la respiración. Salir a caminar, estar al aire libre, oxigenarse y hacer ejercicios respiratorios por lo menos 3 veces por día. Inhalo en 4, exhalo en 4. 10 respiraciones, 3 veces por día ya me va dando, y hasta que en un momento las voy como mecanizando y ya naturalmente voy respirando más despacio y más consciente. Eso es fundamental para que haya un buen estado de salud. El oxígeno que hay es el que me va a ayudar a no tener que consumir tantos hidratos de carbono, por ejemplo, porque el oxígeno es O2,
El hidrato de carbono es carbono, oxígeno 2, hidrógeno. Cuando no hay suficiente oxígeno, la gente busca el hidrato de carbono. Cuando no hay suficiente oxígeno, la gente busca el agua. Y no digo que esté mal tomar agua, pero a veces el exceso de agua produce muchas inflamaciones y el riñón se ve muy exigido. O sea, orinar 10 veces por día es mucho, porque yo estoy perdiendo minerales por ahí. Por ahí para una mujer sería ideal 4 o 5 veces, para un hombre puede ser 6, pero no más. Y el color de la orina tiene que ser un amarillo clarito y no incoloro, porque si es incoloro estoy exigiendo demasiado al riñón, con lo cual exijo al corazón y por ahí también pierdo calcio, pierdo un montón de minerales. Bueno, esto sería lo químico. Bueno, lo estructural, y ahí es donde viene, que sería la otra parte del triángulo que quería hablar, es donde viene el tema del movimiento, de la actividad física. Si no hay movimiento, no hay vida. O sea, tenemos que llevar adelante una actividad física que permita flexibilizar nuestro cuerpo, darle fuerza a toda nuestra musculatura y a nuestros huesos, y resistencia también. O sea, que si empezamos a caminar, no a los 5 minutos ya no damos más, sino que podamos seguir haciéndolo, para lo cual hay que ir entrenando, que si queremos flexibilizar el cuerpo y de entrada no da, bueno, sigamos insistiendo, pero el movimiento desarrolla la sensibilidad, desarrolla el tono vital, desarrolla una buena circulación de la energía y de la sangre, y es básico para que haya salud. Bueno, nosotros aconsejamos el yoga y las caminatas, o sea, es como el caminar permite, digamos, un movimiento que además en la planta del pie está los centros nerviosos del corazón, o sea, que en la medida que uno camina está como masajeando al corazón. Y además una buena oxigenación. Y en la actividad física como el yoga es la flexibilidad, la precisión en la postura, el funcionamiento de la columna vertebral. Bueno, yo siempre cuento una experiencia personal de que vengo haciendo yoga durante años. Hubo 2 años donde no hice porque no sé, porque mi profesora se había ido a vivir a otro lado, porque no sé qué, por algo. Y empecé con unos dolores terribles, entonces fui a fisioterapeutas y fui a RPG, hice todo, no se me iba. Y digo, pero yo tengo que volver a hacer yoga. Empecé a hacer yoga y a la semana ya no tenía más nada. No sé, esa es un poco la experiencia de uno. Así que, bueno, creo que, no sé si vos querés decir algo, hay preguntas que la gente... Yo te digo, sí, uno hablan de que el yantén solo para vaos y no para tomar. Esa es una pregunta. Sí, y luego te digo otra. Sí. Otra es del aceite, ¿por qué no el aceite de oliva? Bueno, a ver, con respecto al yantén, el yantén es para tomar. O sea, es una hierba que está muy bueno tomarla en ayunas. Por ahí, en esta época está bueno en el desayuno y en la merienda, porque justamente elimina las mucosidades de los bronquios. También se hacen gárgaras con yantén, con té de yantén y un poquito de sal marina en la garganta, que es una buena manera hoy también de prevenir, digamos, toda la zona bacteriana de la garganta donde se acumulan muchos virus y bacterias. Pero se toma el té de yantén a la mañana, se pone el agua a hervir, se hierve 2 o 3 minutos, se deja descansar 2 minutos y se toma. El aceite de oliva es muy ácido, tiene un pH 1 o 2, sí puede servir para problemas circulatorios, pero acidifica y trae bastantes trastornos digestivos. Con lo cual, cuando se cambia por aceite de maíz, que tiene un pH 7, el cambio a nivel del aparato digestivo es muy notable. Bueno, ¿qué otra cosa? Guarden el vivo, nos dicen. No, sí, la vamos a guardar, no se preocupen. No, otra pregunta no. Bueno, si había alguna otra cosa, a ver. Espera. Había una más. Del kefir. Sí, no, yo el kefir no lo recomiendo, la verdad es muy ácido. Prefiero como probióticos el miso, eso, una sopa de miso me parece muy importante. O sea, por lo menos a la noche, y a veces nosotros desayunamos con sopa de miso, por ahí, no sé si alguien se va a animar a hacerlo, pero mucha gente lo hace. Y la sopa, hay una sopa muy buena, miren, nosotros tenemos un montón de videos que hemos hecho desde que empezó la cuarentena, si lo quieren encontrar en nuestra página web y en YouTube también está, videos de
de comidas y de consejos de salud, y hay uno sobre la sopa de zapallo, nabo y verdeo, que es una sopa súper antiinflamatoria, es una sopa con muchos nutrientes, lleva algas y miso. Para mí es el probiótico como más potente, más importante. El chucrut también. El chucrut es otro probiótico que lo aconsejo mucho. Chucrut y miso como probióticos, más que el kefir. Y la caléndula como infusión es recomendable. La verdad es que nunca la caléndula la uso como cremitas para el cuerpo, como cremas de caléndula para cicatrizante, y a veces las pongo en alguna ensalada como comestible, pero nunca hice el té de caléndula, la verdad. Y el maíz es transgénico, pero el maíz, mira, hay un aceite de maíz que se llama Arcor, que seguramente el maíz no es orgánico, pero desde que nosotros hace muchísimos años cambiamos el aceite de oliva para cocinar por el aceite de maíz, el intestino lo agradeció mucho. Ese aceite de maíz no se hidrogena en su elaboración, por eso se manda de exportación a Israel, es considerado un producto kosher, pero obviamente el maíz seguramente debe ser transgénico, pero bueno, a veces no todo lo que conseguimos es 100% orgánico. Y el jengibre sí que es bueno, claro que es muy bueno el jengibre. Es más, ese té de maíz, ese té de llantén, también se le pueden poner gotas de jengibre. Usamos mucho el jengibre, por ejemplo, en esa sopa de miso que tomamos a la noche o a la mañana, rallamos jengibre fresco y le tiramos unas gotitas, y cuando hago verduras rehogadas le pongo jengibre primero y después voy rehogando las verduras. Uso mucho el jengibre, es un antiinflamatorio por excelencia y es muy bueno para la función del hígado. ¿Qué me dicen? ¿Qué me parece el gel de aloe con limón? Mira, no sé si el limón en ayunas es bravo, porque si bien supuestamente es un alcalinizante, irrita un poco las mucosas gástricas. Y también el limón todos los días es un ladrón del hierro. No significa que uno no consuma limonada o que use el limón, pero no sé si todos los días. Y el gel de aloe, más que comprado, yo agarraría la planta de aloe, le sacaría, digamos, la pulpa, y cuando hay problemas de gastritis y cuando hay algunos problemas estomacales, no está mal, pero no lo comería con limón, sino un pedacito de aloe después de cada comida cuando hay problemas de gastritis o problemas de hernia de hiato. El aceite de coco no lo recomiendo para cocinar, para comer como comestible, es muy pesado para el hígado. Sí, para la piel es muy bueno. Un buen desayuno. Bueno, ahí justamente en uno de mis videos explico qué sería un buen desayuno, cómo sería un buen almuerzo, cómo sería una buena merienda y cómo sería una buena cena. Así que lo podés ver, pero te lo digo, un buen desayuno salado. Para nosotros tiene que ser salado en general la mayoría de las veces o los días de la semana. ¿Por qué? Porque cuando vos comés salado en el desayuno, la glucosa de la sangre va a subir más despaciosamente y vas a tener una energía más duradera a lo largo de todo el día. Si vos comés dulce a la mañana, enseguida te baja la glucosa y ahí necesitas un café, un mate, una galletita, una media luna, y ahí uno entra en ese círculo de lo dulce y de la cafeína. Cuando se come salado, por ejemplo, una sopa de verduras con miso, algas, jengibre, pancito de arroz, que también en nuestros videos mostramos cómo hacer, o chapatis de harina de maíz o de harina integral, hummus, cremita de zanahoria, chucrut, aceitunas, queso, un buen queso orgánico de vaca o de cabra, todo eso está bueno. ¿Cómo estamos? Vamos bien. Vamos bien. El jugo de limón en ayunos, bueno, es lo que dije antes. Sí, la rúcula. Sí, ahí voy a decir. El jugo de limón está bueno tomar, pero no en ayunas, no lo veo. Eso te va a terminar irritando y generando una hernia de hiato, mejor no, y te quita hierro. La rúcula, a ver, si uno tiene un huerto, consigue una rúcula orgánica y consumir de vez en cuando rúcula en una ensalada con zanahoria, que es alcalina y compensa el ácido de la rúcula, perfecto, o de vez en cuando, pero no me parece la verdura para todos los días. Sí, la radicheta o la chicoria son
mucho más alcalinas y mucho más amigables con el hígado. La rúcula es fuerte para digerir, lo mismo que la lechuga. La caléndula, ya dije, la caléndula, ¿para qué la usaba? A ver, ¿Cómo sabemos el pH? ¿cómo es la página? Acá no, ¿cómo Sí, sabemos el ¿cómo pH? sabemos nuestro? Bueno, eso se mide. Uno se da cuenta también, ojo, que te vas dando cuenta cómo está tu pH, porque si tu panza se hincha, si te sentís cansada, si te sentís desenergizada, si tenés contracturas, obviamente hay elementos ácidos en tu organismo, pero el pH se mide en un examen de laboratorio, no lo hacen en todos lados porque tiene que ser una aguja que va derechita, pero muchos lados lo hacen y ahí te sale el pH que tenés, te lo medís, pero no el pH de la orina, sino el pH de la sangre, que es diferente. El pH de la orina tiene que ser ácido, porque si está alcalino, el pH de la orina, aparecen bacterias. En cambio, el pH de la sangre tiene que tener un nivel de alcalinidad. Y bueno, la última, consejos para niños con pérdida de reserva del... Uy, bueno, eso tendríamos que escribirme por privado y ahí lo hablaríamos, porque es complejo el tema, pero hay siempre a través de un cambio de alimentación y de ciertas pautas se puede resolver. Bueno, no sé si vos, Pepe, tendrías algo más que decir. Sí. Fue intenso y lindo. Bueno, lo que pasa es que ahora después de Liliana que estuvo hablando todo esto, volver a lo anterior es medio difícil. Yo solamente invitar a aprender de que dudar, cuestionar todo lo que uno cree, las ideas que uno tiene de sí mismo, abre muchas puertas, abre todas las puertas. No dar nada por sentado ni nada por cierto, a lo mejor de lo que yo creo que yo soy, de lo que a mí me pasa o por qué me pasa lo que me pasa. Entonces, la duda, el cuestionamiento, el aprender a morir a todo mi conocimiento, a todas mis ideas de mí mismo, a mis creencias, a mis experiencias, nos pone en un lugar distinto, más abiertos, sin toda esa carga, mayor humildad, como dije al principio, inocencia, que es libre de heridas, y hay otra postura frente a las cosas, cuando uno deja de lado todo ese caudal de condicionamientos. Bueno, es eso, nada más. Inclusive cuando uno descubre o se ve en algo repetitivo, en un sentimiento, en un pensamiento, en una actitud que se viene dando, una actitud a lo mejor un poco que uno la ve conflictiva, el reconocerla es también conformarla. No hay nada mejor como ver eso y decir, ¿y esto de qué se trata? Es decir, que estar desde ese lugar de apertura, de inocencia. Si yo miro algo y digo, ¿y esto de qué? ¿Qué es esto? Por más que a lo mejor sea algo que se viene dando siempre, pero el no reconocerlo, el no estar, significa que no me identifico con ciertas características. Salir de la identificación abre muchas puertas. Morir a todas esas identificaciones que uno tiene con un montón de características de uno. Bueno, es eso, no sé, ya está. Yo me despido y bueno, muchas gracias a todos y aprendamos a no dar nada por cierto ni no cierto, sino investigarlo. Bueno, un cariño a todos. Chau, chau. Bueno, y yo también les digo esto, de que busquen de dudar de todo esto que yo digo también, no es que lo tomen así al pie de la letra, experimentenlo. Nada es más sabio que el propio cuerpo cuando uno está condicionado por la mente. También hay que tener en cuenta que a veces es medio tramposo eso, nuestra mente tiene mucho condicionamiento. Duden de todo, pero estudien, investiguen, traten de conocer su cuerpo y dense cuenta de la importancia que tiene el alimento cotidiano en nuestra propia salud física y psicológica. Algo que está muy bueno que está ocurriendo en medio de toda esta cuarentena es que más allá de que nos obliga a vivir el aquí y ahora, cosa que para mí es muy bueno, no hay mucha posibilidad de proyección y eso creo que también tiene su ventaja.
está el hecho de que en general mucha gente está interesada en mejorar su calidad de vida a través del alimento, de levantar su sistema inmunológico, de darse cuenta que uno es muy vulnerable y que verdaderamente la única cosa que podemos hacer para poder estar bien es cuidarnos amorosamente, no solamente quedándonos encerrados, sino cuidando también nuestro cuerpo a través de lo que comemos, de lo que metemos adentro de él, la actividad física que hagamos, el oxígeno que recibamos. Bueno, esto está ocurriendo con muchas personas y eso es bueno, más allá de que también ocurran otras cosas que no son tan buenas, pero creo que está bien que nos podamos conectar con esa parte de esa energía amorosa que cada uno puede tener hacia sí mismo, ¿no? O sea, cuidarse a través de lo que la naturaleza ofrece, que es un montón. Así que bueno, gracias por haber estado, gracias a la gente de Argentina Medita por darnos esta oportunidad. Y nuestra página web, alguien preguntaba, es www.spalasdalias.com.ar. Así que bueno, un gusto y muchísimas gracias por estar a todos. Gracias.